Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. Nacido en la ciudad de Bingley, Yorkshire, el 2 de junio de 1946, Peter Sutcliffe fue un asesino en serie británico esencialmente en el condado de Yorkshire. Era enterrador en un cementerio de su pueblo en el que unas tumbas más detrás escuchó una voz que al principio era amable y reconfortante, pero a medida que iban pasando los meses la voz fue más violenta. Dijo que le habló Dios y le encomendó la tarea de acabar con todas las prostitutas del norte de Inglaterra. La historia: Peter Sutcliffe se armó con un cuchillo, un destornillador y un martillo. Con ello mató a 13 personas y atacó a 7 personas más. Cada ataque era peor que el anterior. Su arma preferida era el destornillador, del cual habló frente al jurado. Su modus operandi era derribar a la mujer, pateándola con sus botas de cuero. Cuando la víctima estaba ya indefensa en el suelo, la remataba dándoles golpes en la cabeza y después con el destornillador le asestaba puñaladas. En algunas ocasiones incluso sustrajo los órganos de sus víctimas, por ello se le conoce como el destripador de Yorkshire. Los psiquiatras pensaban que estaba loco, pero al contrario, cuando le analizaron vieron que no tenía ningún tipo de esquizofrenia, sino que estaba clínicamente cuerdo pero con un odio irracional a las mujeres. Peter Sutcliffe se declaró inocente del asesinato de las 13 mujeres, pero en cambio, sí se declaró culpable de homicidio por problemas psiquiátricos de las 13 muertes de las mujeres y de los otros 7 intentos. Peter Sutcliffe declaró que escuchaba voces de Dios que le decía que las prostitutas eran la escoria de la tierra y que por eso había que matarlas, por tanto decía que no mataba por placer, sino por una misión que le encomendó Dios. Peter las mataba pero no las violaba nunca. Peter tenía mucha astucia para estudiar y perpetrar los asesinatos. Anteriormente al asesinato se estudiaba el terreno para luego poder escapar. El 2 de enero de 1981 fue detenido por 2 policías del condado del sur de Yorkshire, cuando estaba intentando matar a otra víctima más. Antes de ser arrestado, Peter pudo deshacerse de las armas que en ese momento portaba. Dar caza a Peter Sutcliffe no fue fácil porque hubo un bromista que estuvo mareando a la policía durante un tiempo, John Humble, apodado el bromista de Jack the Wearside. John Humble obstaculizó enormemente y seriamente la investigación de los crímenes. Envió una carta al asistente de policía en la que afirmaba ser el depredador de Yorkshire, y se burlaba del jefe de policía porque no era capaz de darle caza. La policía sí se creía que Humble era el verdadero asesino de Yorkshire. Humble más tarde confesó haberse inventado todo, pero ya no podía convencer a los policías después de toda la bola que se montó. Su broma tuvo terribles consecuencias para las víctimas de Peter Sutcliffe, por la presión mediática que produjo. Se entrevistaron a muchos sospechosos, y mientras tanto el verdadero asesino estaba libre y no dejaba de matar, con una mayor seguridad que le provocaba que la policía estuviese investigando a otros sujetos. Humble fue detenido tras 27 años, cuando el caso fue reabierto. Fue condenado en 2006 a 8 años por entorpecer la investigación. Por las numerosas cartas que mandó a los periódicos, le valió una dura condena del juez. Humble arruinó su vida y a las de su alrededor. Datos de las víctimas de Peter Sutcliffe. Antes de matar a Wilma, primera víctima mortal, lo intentó en 3 ocasiones con 3 víctimas diferentes. La primera sería una prostituta, pero no presentó cargos. La segunda sería Anne, que fue atacada con sus armas preferidas, su martillo y su cuchillo, pero logró sobrevivir. Olive fue atacada el 15 de agosto de 1975, también atacada con un cuchillo y un martillo, pero no consiguió matarla. La siguiente víctima ya sí fue Wilma, quien fue 15 veces acuchillada. La policía no vinculó esta acción con los anteriores ataques. La segunda asesinada sería Emily, asesinada el 20 de enero de 1976. Emily fue apuñalada 51 veces con un destornillador y atacada también con un martillo. La siguiente víctima sería Marcella, quien fue atacada el 9 de mayo de 1976, atacada en el parque, pero sobrevivió. Irene Richardson fue atacada en el parque, golpeada con el martillo hasta la muerte, y una vez estando muerta la siguió acuchillando. La siguiente víctima de Peter Sutcliffe fue Patricia Atkinson, que fue brutalmente asesinada en el piso de Bradford. La siguiente víctima fue Jane MacDonald, que fue encontrada en un parque infantil.
Esta muerte causó impresión porque era una joven de 16 años que perdió el autobús y no le dio tiempo a pedir un taxi antes de ser atacada. A raíz de ese asesinato la prensa exigió más reacciones a la policía. Desde ese momento fue cuando la prensa empezó a llamar a Peter Sutcliffe el destripador de Yorkshire. Cuanto más tiempo pasaba, más presión mediática había, y más datos espeluznantes se publicaban. Esto hizo que en el norte de Inglaterra se formara un gran revuelo y un gran clima de miedo. Normalmente las víctimas eran prostitutas, aunque no todas lo eran, y es cuando la gente empezó a temer más por sus vidas porque al asesino no le importaba matar a gente de cualquier estatus. Aún con ello, hubo más víctimas. La siguiente fue Maureen Long, fue atacada en 1977, pero sobrevivió porque Peter Sutcliffe fue interrumpido. Tenía ansias de matar de nuevo, al no haberlo conseguido con su anterior víctima, por lo que posteriormente atacó y consiguió matar a Jean Jordan el 1 de octubre. Tardaron 10 días en encontrarla. Cuando Peter Sutcliffe regresó a por un billete de 5 libras a los 4 días de haberla matado, porque temía que se le pudiera delatar, no encontró el billete, pero mutiló y movió el cuerpo del sitio. El billete que tanto buscaba Peter Sutcliffe lo encontraron en el bolso de la víctima, y lo rastrearon hasta el banco. El temor que Peter Sutcliffe era justificado porque fue interrogado por la policía tras el rastreo del billete. Sin embargo, fue puesto en libertad. La siguiente víctima de Peter Sutcliffe fue Marilyn Moore, que fue atacada el 14 de diciembre, aunque sobrevivió al brutal asalto, quien pudo dar a la policía una descripción del atacante, cuyos agentes pudieron ver pruebas de los neumáticos en la escena del crimen iguales a los de los otros ataques. La siguiente atacada y asesinada fue Yvonne Pearson, encontrada en enero de 1978, su cuerpo fue abandonado en un sofá. Ellen Redka fue asesinada y encontrada antes que a Yvonne, aunque a Ellen la encontraron 3 días después de que Peter Sutcliffe le golpeara y apuñalara hasta matarla. La siguiente asesinada fue Vera Milward, fue hallada muerta en Manchester el 16 de mayo en el aparcamiento de enfermería. Fue su última víctima en 1978. Estuvo un año sin matar, murió su madre, y el 4 de abril de 1979 retomó su matanza con Josephine Whitaker, que apareció muerta en el Savile Park de Halifax. Su siguiente víctima asesinada fue Barbara Leach, que fue asesinada el 1 de septiembre, su cuerpo hallado cerca de las residencias de la universidad. Sería su última víctima en 1979, que tendría una pausa de casi un año hasta su próxima víctima. Las víctimas de Peter Sutcliffe siempre serían jóvenes hasta el caso de la siguiente víctima, Marguerite Walsh, asesinada el 20 de agosto de 1980, que era mayor para ser una de sus víctimas. La doctora Upadhyaya Vandara fue atacada el 24 de septiembre pero sobrevivió. También fue atacada gravemente el 25 de octubre pero sobrevivió la estudiante Maureen Lea. La siguiente víctima, Jacqueline Hills, universitaria, no corrió la misma suerte, su cuerpo fue encontrado cerca de las residencias Lupin al lado del campus. Por último, Teresa Sykes, de 16 años, fue atacada el 5 de noviembre pero consiguió sobrevivir. Detención de Peter Sutcliffe. Peter Sutcliffe fue arrestado el 2 de enero de 1981, fue registrado pero al no llevar nada encima la policía pensó que podría librarse de la condena como en otras ocasiones en las que fue interrogado. Sobre la muerte de Jane MacDonald, en ese caso fue absuelto ya que por una prueba de ADN se confirmó que esa víctima había sido asesinada por otro sujeto, el agresor Christopher Smith. El 20 de febrero de 1981 Peter Sutcliffe fue procesado por 13 cargos de asesinatos y 7 de homicidio, aunque Peter Sutcliffe solo se declaró culpable de los 7 homicidios. Bueno chicos, acá termina el video. Si les gustó solo suscríbanse. Nos vemos en otro videos.